Una transmisión más de alcalorpolitico.tv. Esta noche está con nosotros el senador José Francisco Yunes Zorrilla. Él es el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República, con quien estaremos platicando acerca del paquete económico 2017. Para ello los invitamos, como siempre, a que nos envíen sus preguntas, sus comentarios a través de las redes sociales de Facebook, de Twitter, de Alcalor Político. Y bueno, pues antes que nada, pues a mí me gustaría pedirles una disculpa porque, bueno, fuimos posponiendo la hora de la entrevista, pero debido a la agenda del senador fue que entramos ya a esta hora. Senador, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Ángeles, es un gusto estar contigo, de verdad aprecio mucho la invitación, le agradezco mucho a Joaquín también la oportunidad, y quien se disculpa con quienes nos escuchan soy yo. Ciertamente hoy tuvimos sesión, temas importantes, se prolongó la votación, pero ya estoy contento de estar nuevamente aquí en Veracruz y aquí en Alcalor Político. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues bien, compareció ya el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para hablar acerca de este paquete económico 2017, en donde, bueno, él hace ciertas calificaciones y observaciones en torno a que será un paquete económico adverso y que se enfrentará, o que México enfrentará, turbulencia financiera internacional, entre otras muchas cosas. En ese sentido, nosotros tenemos el interés de preguntarle a usted, como senador de Veracruz, esto de manera local, de manera estatal, ¿cómo nos impactará? Y bueno, preguntarle cómo comparar este crecimiento tradicional del presupuesto con lo que vamos a tener en 2017, senador. Ángeles, en primer lugar, hay que tener en cuenta qué es lo principal que hay que preservar en materia económica. Y lo principal que hay que preservar en materia económica es la estabilidad, índices inflacionarios bajos y tasas de crecimiento que permitan darle certidumbre a la actividad económica, y con estas dos variables, baja inflación y crecimiento económico, lograr ganarle terreno a la pobreza. No hay otra forma de impactar la calidad de vida. Lo que este paquete económico, y así lo dijo el secretario de Hacienda ayer, pretende, no obstante la dureza en el manejo del gasto, porque hay un recorte importante de cerca de 240 mil millones de pesos, es mandar señales de certidumbre y de responsabilidad que permitan que no vaya a haber una crisis económica en función del nivel de deuda, en función de la caída del precio frente al dólar, de la caída de los precios del petróleo que impactan el ingreso. Entonces, es un paquete responsable que da señales de certidumbre. Y eso es lo que dijo ayer el secretario, y es una buena noticia. Ayer decía usted un poco que se observa un fortalecimiento del mercado interno. ¿A qué se refiere y específicamente qué estaba hablando al decir que ha habido un crecimiento en la economía 3,5 veces mayor al registrado en América Latina? Que no obstante las tasas de crecimiento que estamos observando y que a nadie satisfacen, el país crece. Y es que el entorno global es de economías de la región como América Latina y del tamaño de México como muchas ubicadas en Europa que están decreciendo, que están en recesión o que tienen tasas de crecimiento menores a las nuestras. Y lo que estoy diciendo ahí es que el 2.4% que crece el país anualmente significa en promedio crecer 3,5 veces más que lo que están creciendo las economías de América Latina. El bajo nivel de crecimiento de nuestra economía, Ángeles, se debe a que el mundo está creciendo a tasas inferiores en una franca desaceleración, y para los países petroleros en prácticamente recesión. El único país petrolero que ha sorteado la crisis del sector pues más o menos bien ha sido el país, gracias a las reformas y particularmente a la reforma energética. Oiga, en términos más coloquiales, para los mexicanos, para los veracruzanos, ¿cómo vamos a sentir, cómo vamos a ver reflejado este paquete económico, esto de lo que usted está hablando, este crecimiento, que podamos voltear y decir, no, bueno, pues sí, las propuestas, las políticas del presidente realmente están funcionando? Tiene que ver con lo que en primer término comentabas, Ángeles, que es que por primera vez en muchos años, no estamos acostumbrados además en el país, el principal resorte del crecimiento económico es el mercado interno, entiéndase el consumo. El
Producto Interno Bruto, para decirlo de la manera más coloquial, tiene muchos factores que implican en su ecuación que crezca. Uno es el consumo, otro es el gasto del gobierno, otro es la inversión, otras son las exportaciones, otras es restarle las importaciones, otros son los inventarios. Todos esos elementos explican que crezca. Un elemento como es el consumo puede crecer menor, las exportaciones como era antes crecían más. Hoy lo que está sucediendo es que es el consumo, lo que la gente gasta, lo que está haciendo que la economía vaya creciendo. Y la gente, eso quiere decir que la gente tiene capacidad, poder adquisitivo para comprar y salir a generar intercambios comerciales. Entre otras razones, porque la inflación es baja, eso les significa que su ingreso les pueda rendir más, aún reconociendo que el ingreso es bajo. Eso significa que las reformas, por ejemplo, en telecomunicaciones, que implica que la gente de su bolsillo pague menos en larga distancia, pague menos en interconexión, pague menos en cambiarse de una u otra compañía, le está significando tener disponibilidad para gastar en otra cosa. Esto quiere decir que la reforma financiera, que casi nunca se ha tocado, implica que hoy haya más crédito y que la gente pueda accederlo a tasas más bajas, lo que significa que hay mayor recursos. Entonces es el consumo, el mercado interno, lo que está permitiendo que el país vaya creciendo. Y eso te lo dice en las medidas y en los índices de consumo, donde hemos crecido, en las tiendas de estas comerciales como Chedraui, que son las delantadas. ¿Las de conveniencia? No son las de conveniencia, los supermercados, okay, que son tiendas similares. Te dice que el consumo está creciendo, la posibilidad de acceder a comprar carros, automóviles, también implica un crecimiento, que es una de las decisiones fundamentales en materia patrimonial de las familias y de los hogares. Esto te dice que la economía está creciendo gracias al gasto de la gente, cuando antes la economía crecía por lo que exportábamos. Y hoy que se deprecia el peso, y que nuestros insumos y nuestros productos son más baratos, el mundo no nos los compra porque no crece y no tiene dinero. Pero ¿no estamos gastando también más en gasolina y en servicio de energía eléctrica? En gasolina no más que la inflación. Si ustedes recordarán, el aumento para este año era de 3%, y es más, yo creo que en términos reales estamos gastando menos de lo que gastábamos el año pasado. Y en energía eléctrica hay distintas tarifas que también impacta y explica el fortalecimiento de la economía doméstica, porque hoy las tarifas industriales están, no obstante el aumento de agosto, más bajo de lo que pagaban hace año y medio. Y las tarifas comerciales están más bajas de lo que pagaban hace un año y medio. Y las tarifas de domicilio, que son las domésticas de bajo consumo, tienen un 2% menos desde el principio de año, y nadie lo dice y lo nota. Donde se ha incrementado es en el de alto consumo doméstico, y es ahí donde pues, evidentemente ha habido un aumento, pero también hubo un decremento a principio de año. Entonces, lo que sí logramos ver, Ángeles, es que se notan más los aumentos que las disminuciones o las caídas de precio. Por citarte un ejemplo, las tarifas que pagan las empresas y que son costos que permiten crecer, invertir y contratar gente y generar empleo y darles salarios, cayeron a principios de año 40%. Te lo dice cualquier empresario. Y el aumento de agosto es de apenas el 18%, es decir, todavía están 22 puntos abajo de lo que pagaban. Pero eso nadie lo dice y nadie lo ve y nadie quiere creerlo además. Ok. ¿La balanza para México, senador, es favorable o estamos en riesgo de recesión? No, las proyecciones de crecimiento para el 2017 están entre el 3 y el 2.6%. Esto va a permitir que sigamos creciendo. El país necesita crecer a un mejor ritmo, Ángeles, pero por lo menos crecemos y vamos a crecer, no obstante la desaceleración que acaba de anunciar el Fondo Económico Internacional y no obstante que países como Venezuela, como Brasil, como Argentina están en recesión. O sea, Brasil, que era nuestra referencia en la región y que a principios del 2012 estaba creciendo 3 puntos arriba de nosotros, hoy está menos 6. Y es el mismo caso de todas las economías vinculadas al petróleo.
Nosotros tuvimos una reforma hacendaria, Ángeles, que implicó impuestos, que a mucha gente molestó. Ahora eso ha significado que dependamos menos de los ingresos del petróleo. Por fortuna hoy que cayeron los ingresos petroleros y los precios del petróleo. Y en este sentido, Ángeles, hoy se gasta, de cada peso que se gasta, 20 centavos vienen del petróleo. En el 2012 de cada peso que se gastaba, 40 centavos provenían del petróleo. Senador, me voy a permitir hacer algunas preguntas de las personas, de nuestros seguidores, de nuestros lectores. En algunos casos no tienen nada que ver con el tema que estamos tratando, bueno, sí, pero en atención a que se comunican con nosotros, dice Francisco Martínez. Pepe Yunes, ¿le van a dar el presupuesto necesario al sistema anticorrupción? ¿Se van a bajar el presupuesto el Congreso? Sí, le agradezco mucho a Francisco Martínez. El PRI en el Senado de la República propuso, y por fortuna parece que hay consenso en los otros grupos parlamentarios, que haya no un incremento propuesto al presupuesto del Senado de la República, y entiendo lo mismo harán los diputados. ¿Qué es lo que pasa? Hacienda no puede disminuir en el recorte a los otros poderes ni a los órganos autónomos, porque su independencia está precisamente en el presupuesto. Entonces, cada una de las cámaras y cada uno de los órganos autónomos, por ejemplo, como el INE, da una propuesta de presupuesto que Hacienda presenta como tal cual ante los diputados. Y nosotros estamos corrigiendo en el Senado de la República para que haya un sacrificio en términos de presupuesto de la misma proporción como lo está absorbiendo el gobierno federal. El sistema anticorrupción, muchos, ya ha sido un punto de debate, porque en la propuesta del presidente de la República vienen ceros el presupuesto para todo el sistema, aparentemente, y viene porque tiene una explicación. Aún no se ha votado y aún no existe el sistema, pero está en el presupuesto en un ramo que es el 23, que se llama previsiones salariales, cerca de 500 millones de pesos para poder acompañar al aparato administrativo del Sistema Nacional Anticorrupción. Ya en el momento en el que se votara tendría este presupuesto. Esa previsión no se lo pueden dar a una comisión que todavía no existe y no se ha formado en ley. No, pero está la previsión, está la bolsa en un apartado que cabe en el presupuesto. Entonces sí va a haber. Sancor Gabo pregunta, ¿será el candidato a la gubernatura en el 2018? Estamos trabajando en el Senado de la República para que a Veracruz le vaya bien en estos momentos, y yo creo que contra resultados y contra trabajo tendremos que tomar la decisión. Es una decisión que hay que esperar en el momento, pero que evidentemente lo más probable es que esté participando. Sí, ya lo habíamos comentado. Sí, no hay duda sobre eso. Alberto Conti pregunta, ¿qué opinas sobre el ausentismo de la nómina de los maestros? Yo creo que se refiere a este asunto de los bloqueos y demás, ¿no? Sí. Se lo paso textual. ¿Qué opinas sobre el ausentismo de la nómina a los maestros? No, más bien la falta de pago, ¿no? Sí, a los maestros. La falta de pago a los maestros. No, pues es sumamente alarmante, ¿no? Y yo creo que la movilización y el generar presión es una manera de expresar un derecho que está más que consolidado y que es legítimo. Entonces, esperemos que esto se pueda resolver lo más pronto posible. Ahora, en materia presupuestal, sí viene una disminución en el presupuesto de educación, pero que no toca los salarios, ni las prestaciones, ni ningún derecho adquirido de los maestros. Ustedes se dan cuenta, en el área de aportaciones, que es donde está hoy el FONE, está garantizado y en aumento las previsiones para pagarle a los maestros federales. ¿Qué sería el recorte en educación? Los recortes infraestructura. En infraestructura es de casi el 35% al presupuesto de educación, y en donde en términos generales o de manera transversal se siente el recorte, pues es en lo que tiene que ver con provisiones salariales, es decir, los servicios personales y los gastos administrativos de las dependencias, o sea, lo que va acompañando al funcionario administrativo en su quehacer. La luz, el celular, la gasolina, los viáticos, eso es de casi el 40% donde se viene el recorte, y es uno de los principales esfuerzos. Bueno, pero eso es positivo, y ya se ha hecho, bueno, cada administración que arranca hace este esfuerzo, y bueno, la gente
supongo que le debe parecer. Digamos que buena parte del sacrificio está en los gastos de operación, en los servicios personales y no en el servicio en sí. Ahora sí se traduce, de alguna forma la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Agricultura, pues verán disminuidos sus programas en función de su presupuesto, y eso pues se siente localmente. Bueno, voy a terminar con esta serie de preguntas y continuamos con el tema del paquete económico. Pregunta Eli Lapé, ¿qué piensa de que Duarte le echó a perder sus planes en las próximas votaciones en Veracruz? Bueno, si es en función de la molestia que existe contra el gobernador y el costo que tiene que recibir el partido, pues es un asunto que se encuadra en lo que la democracia por fortuna es. Buenos gobiernos deben de tener el premio del voto de la ciudadanía y malos gobiernos deben tener el castigo. Lo relevante aquí es deslindar responsabilidades. El PRI es el primero en hacerlo, lo estamos viendo en estos días, y en segundo lugar, pues dejar muy claro que el PRI no es una sola persona. El PRI está compuesto de varias expresiones y por fortuna las expresiones mayoritarias en Veracruz vinculadas al Partido Revolucionario Institucional es gente de trabajo, es gente honorable, es gente que se ha labrado un prestigio y un liderazgo en las distintas regiones de la entidad. Betty Regis pregunta, ¿Pepe Yunes es sinónimo de compromiso y responsabilidad? Bueno, es una opinión. Gracias, Betty Regis. Le dice Litzia García, pregunta, ¿por qué no primero se ilustra sobre la economía del Estado, luego del país para que dé una buena entrevista y no esté tartamudeando? Bueno, Eso sí, me disculpo por lo de las tiendas que no son de conveniencia, sino que son... Bueno, el comercial ya lo dimos, exacto. ¿No? Muy bien, gracias Litzia García por su opinión. Oscar Romero le pide la renuncia de Duarte. Humberto Miranda, ¿por qué si tanto presupuesto se designó a educación hay tantos casos de reconstrucción, equipamiento estancado? Bueno, ya vamos, no podemos regresar al paquete económico. Y yo creo que sí tiene relación, Ángeles, porque en materia económica el país a nivel nacional tiene una imagen, tiene una estampa, y lo que vivimos económicamente en el Estado es otra. Si nosotros extrapolamos lo que pasa económicamente en Veracruz pensando que eso está pasando en el resto del país, sí tenemos una posición equivocada. En Veracruz está muy grave el tema económico por las razones que ya aquí hemos platicado muchísimas veces, y evidentemente eso se traduce a falta de presencia presupuestal en sectores sensibles como son los productivos. Y es donde el Senado de la República, a través de la Comisión de Hacienda, se ha querido hacer presente. Muy bien. Senador, es un hecho que la alza del dólar nos afecta. ¿Esto ya está contemplado en el presupuesto del año 2017? Sí, en los criterios económicos está considerado, así lo presentaron, un tipo de cambio de 18.20. Seguramente se tendrá que modificar a la alza y yo creo que estará en 18.50. Ahora, esto pues no es a función de discrecionalmente decir una cifra. Hay un sondeo, ponderaciones, cálculos en muchos casos en la ley de expertos del ámbito privado que generan las perspectivas, las proyecciones, y en ese sentido es el tipo de cambio que la economía prevé, que es como de 18.50. Es un tema que tendrán que votar los diputados en una primera instancia y que nosotros tendremos que revisar. Y sobre la apreciación, Ángeles, del tipo de cambio, del dólar sobre el peso, me parece que hay dos temas que van a entender muy bien que nos escuchan. No es el peso el que cae con respecto a las demás divisas, es el dólar el que sube con respecto a las demás divisas. Unas pierden más valor que otras, y fue el caso del peso en los últimos meses, pero no en inicio. Es el dólar el que sube en contraste con las demás monedas. Hay países donde la devaluación ha sido todavía mayor que la de nuestro país, y en gran medida tiene que ver también con la caída de los precios del barril de petróleo, y tiene que ver con el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. Cuando aumentan las tasas de interés en Estados Unidos, para los inversionistas es más atractivo invertir en Estados Unidos y sacan sus dólares, y cuando entran menos dólares que los previstos, pues se hace más escaso el dólar, y al hacerse más escaso el dólar, pues cuesta más.
Okay. Senador, sobre esta cifra que daba el secretario de Hacienda, este ajuste fiscal de casi 240,000 millones de pesos, y los recortes en materias, específicamente en las secretarías, un 35% en educación, ¿qué otras secretarías se van a ver Aquí está, digo, impactadas? no la sé de memoria, si quieres te lo dejo para tenerlo de mayor, pero digamos que la Secretaría de Economía, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación la Secretaría de Educación solo es el 12% lo que 12%. 35% es la Secretaría de Economía, y en ese tenor pues hay, por ejemplo, dependencias como la de Desarrollo Social, en donde la caída es solo del 3%, o la de los tribunales agrarios, donde prácticamente queda en cero, o la de Marina, en donde solo pierde casi el 4%, y hay otras en donde manejan también en proporción del presupuesto que ejercen, pues un porcentaje mayor. Pero corrijo, en la de educación solo el 12%. 12%. Voy a continuar con las preguntas y comentarios que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Dice José Ángel Patricio Besiche, ¿quién debería ser el próximo presidente estatal del PRI? Entonces es un tema que tendrá que resolver el PRI, la militancia del partido. Por lo pronto, dentro del PRI, dentro de la dirigencia, la encabeza un hombre con una trayectoria más que probada, muy bien formado políticamente, con un gran compromiso con Veracruz, y hay que estar en este sentido los priistas generando el entorno para que en unidad podamos ir resolviendo todos los procesos de selección. Susana Pérez Hernández dice, como senador, ¿trabajará usted con el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares? Como senador de la República vamos a trabajar por Veracruz, sin lugar a dudas, todos en el espacio y con la responsabilidad que tenga que enfrentar. O sea, si la pregunta es si hay interés en obstruir o en estorbar el gobierno del licenciado Yunes Linares por la diferencia de partido, la respuesta es puntual, no la hay, y hay un compromiso por Veracruz. Ahora trabajaremos cada quien en los espacios y en las trincheras, si me permite el concepto coloquial, que nos toca atender, y yo desde el Senado de la República seguiré en la Comisión de Hacienda promoviendo las ampliaciones presupuestales que le permitan mayores recursos a la vida económica de la entidad, como ya lo he hecho y como lo seguiré haciendo. Pregunta Vinicio Martínez, ¿qué estrategia utilizará el Senado de la República para el urgente rescate financiero de Veracruz? Es una buena medida, y también la respuesta es puntual, Ángeles. Los recursos que podamos traer a Veracruz, más allá de los que están presupuestados y le correspondan por ley, los traeremos en beneficio de la población. Ahí no hay ninguna duda. Ahora, en tema presupuestario, me parece que hay que atender dos aspectos. Primero, que la federación tiene realmente serios problemas de liquidez, ha caído sus ingresos y está en este sentido, lo que estamos hablando hoy, presentando un recorte de 240,000 millones de pesos. Es mucho recurso, no hay mucho recurso con que extra hacerse presente. Y dos, la buena noticia es que la parte del presupuesto no programable, que es la que está respaldada por ley, particularmente por la Ley de Coordinación Fiscal, pues no tan solo no cae, sino que tiene aumentos. Esto quiere decir que el presupuesto para el Estado de Veracruz, no, lo que va a manejar el gobierno del Estado de Veracruz y lo que va a manejar los municipios del Estado de Veracruz, no se disminuye. Ahí yo creo que los programas sociales, los programas de campo, los programas de infraestructura, principalmente en la CIOP, pues por lo menos no tan solo tienen menos presupuesto, tienen un aumento de cerca del 5%, que le va a permitir pues tratar de compensar la falta de inversión que desde la perspectiva federal llegará. Entonces, para el gobierno del Estado vienen completos los recursos, los programas estatales tienen su fondeo, lo mismo para los municipios. O sea, no podemos, o sea, digo, si se estaba pensando en que por este recorte de 240,000 millones de pesos Veracruz se vería impactado, la respuesta es no. Parcialmente sí,
digamos que lo que en agricultura el gobierno federal pudiera traer en Veracruz, seguramente para este año va a ser menor a lo que trajo en el 16. ¿Pero no mayor a este porcentaje que daba, del 5%? No, lo que es que ese es el presupuesto para Veracruz que maneja el gobierno del estado de Veracruz y el presupuesto para los municipios que manejan los ayuntamientos. Ahí viene en aumento. El recurso federal que evidentemente se ejerce en cada estado y en cada municipio, es el que sí se verá disminuido. Pero nosotros vamos a tratar desde el Senado, Ángeles, de que Veracruz sea la entidad menos perjudicada por este recorte. Bueno, continúan las preguntas. Dice Arturo Sierra León, ¿qué consecuencias trae consigo mismo el paquete económico 2017 en los sectores del estado de Veracruz? ¿Qué compromiso trae? ¿Qué consecuencias trae consigo mismo el paquete económico 2017 en los sectores del estado de Veracruz? El recorte evidentemente va a implicar que se privilegien en materia, por ejemplo, de infraestructura para el sector de la construcción, pues los proyectos que ya están en operación, que ya están siendo instrumentados. Yo creo que va a significar que muchos nuevos se cancelen. Para el aparato productivo de la federación hay que verlo también en función de los muchos millones de pesos que se dejaron de ejercer en Veracruz por la falta de comprobación, por un lado, y por la falta de la aportación del Estado en otra. Entonces, pues de alguna forma eso ya se está lamentablemente experimentando en buena parte de nuestros campos. Entonces, en este sentido, vamos a estar muy atentos para que de nueva cuenta los recursos federales que se tengan que evitar ejercer en función del recorte sean para otras entidades, sino para Veracruz. Dice Luis Sánchez Espinosa, ¿su trabajo legislativo seguirá apoyando al campo veracruzano? Sí, sin duda, y esto nace, Ángeles, y que nos lo hace favor de preguntar, de la convicción de que el Senado de la República es el representante del Estado en lo político frente al Pacto Federal, pero también de su aparato productivo. O sea, no puede uno cerrar los ojos cuando el trabajo del Senado es hablar para que lleguen más recursos en favor de quienes hacen vida en Veracruz. Y en este sentido, pues Veracruz es un estado que se distingue por muchas ramas de producción y vamos a seguir apoyando a los cañeros, a los cafeticultores, a los citricultores, a los pescadores, vamos a seguir acompañando en sus justas demandas por trabajo a los constructores veracruzanos para que la federación los tome en cuenta con recursos de la federación. Dice Leopoldo Castillo, ¿cuál sería la mejor estrategia para resolver la situación del magisterio en nuestro estado considerando la falta de liquidez actual? La mejor estrategia es que de manera puntual los recursos que tienen un destino definido en el presupuesto lleguen a ese destino. Los recursos para el magisterio están previstos en el presupuesto federal para los que están federalizados, estatal en el presupuesto estatal que votan los diputados. Lo que ha sucedido aquí, y lo hemos platicado, Ángeles, es que se confunden los destinos de los recursos y se concentran en una sola bolsa que se va utilizando según la presión, según la exigencia del momento. Y esto permite que los recursos de la educación terminen siendo utilizados para hacer carreteras y los que se requieren para hacer carreteras se terminen siendo utilizados para comprar medicinas y las grandes cantidades de recursos que se tienen que utilizar para proveer de medicina nuestro sistema de salud terminen siendo utilizados para pago de salarios de la burocracia. Entonces, en ese sentido, el grave problema del Estado es un sobreejercicio de cerca de 1,000 millones de pesos y lo que hizo falta es asumir con responsabilidad y con disciplina decisiones que no son muy fáciles como las que está presentando el presidente de la República para generar equilibrio. Oiga, ¿qué opinión le merece en ese sentido, por ejemplo, esta respuesta que en diversas ocasiones ha dado últimamente el secretario de Finanzas en el sentido de que, bueno, finalmente la Auditoría Superior de la Federación no tiene la última palabra y que están dispuestos a irse al Tribunal Contencioso Administrativo para resolver esta situación que está enfrentando Veracruz? Por este tipo de situaciones en las que entiendo, el secretario ha querido decir que estaba permitido por parte de la auditoría que, por ejemplo, en los reintegros se regresaran o se simulara, no lo ha dicho así,
quiero dejarlo claro, pero yo entiendo pues que ha dicho que estaba permitido que se pusiera y después se volviera a tomar. No sé exactamente, o el término de la licuadora, y que si estaba permitido y que en algún momento alguien dijo, no, aquí algo está mal, pero que él sostiene que están dispuestos a ir hasta los tribunales, ¿no? Bueno, me parece que es el papel. Lo que sí es que tiene que jugar para defender lo indefendible. Me parece que la Auditoría Superior de la Federación fue muy clara y tan no satisfizo las solventaciones presentadas en tiempo y forma que ya dio vista a la Procuraduría General de la República y está en otra instancia. Ahora el Tribunal de lo Contencioso Administrativo me supongo que tendrá que jugar un rol para las observaciones que haga el ORFIS en materia de los temas de carácter local. Para los recursos federales ya no es ese el tribunal lo acabamos de modificar. ¿Fiscal? Es ahora el Tribunal de Justicia Administrativa, antes era el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y lo que tenemos que tener en cuenta es que el Tribunal de Justicia Administrativa es la instancia nodal del sistema anticorrupción. Se modificó este tribunal, se le amplió sus alcances y atribuciones, sus integrantes son más, y son ahora ese tribunal y esos magistrados los que tienen la última palabra en materia de corrupción. Entonces pues me parece que sí, llegarán allá y esperemos cuál va a ser el resultado. Carla Silva pregunta, ¿por qué nunca hizo nada por detener el saqueo de Fidel Herrera y Javier Duarte? Pues el saqueo de Javier Duarte y de Fidel Herrera, de existirlo, de ser, me parece que había que documentarlo en las instancias correspondientes y es lo que están haciendo, por fortuna, ahora la Auditoría Superior de la Federación. Y en ese sentido, pues, tengo mucho tiempo acreditando y señalando y dando de manera consistente pruebas de que había un desorden administrativo y financiero que de alguna forma tenía que ser atajado por las instancias correspondientes. Y en ese ámbito y ánimo pues estamos muy atentos a ver la última palabra, porque esto va caminando y esto de alguna forma se está encauzando en términos de generar transparencia, rendición de cuentas y de haber hechos de corrupción, pues castigo con la ley en la mano. Muy bien, senador. No se podía evitar antes o después. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A todas las personas que nos hicieron el favor de enviarnos sus preguntas y sus comentarios, les agradecemos también muchísimo que hayan estado con nosotros. Los invitamos a que continúen con la información a través de alcalorpolitico.com. Agradezco la coordinación de este programa a María Viveros, a César Rosas y a todo el personal de profesionales que trabajamos en este periódico de alcalorpolitico.com, por supuesto bajo la dirección del psicólogo Joaquín Rosas Garcés. Muchísimas gracias, buenas noches.